Ya. Entonces, vamos a ver, estamos viendo si en nuestro primer módulo, como les decía en la anterior clase, es evolución de la tecnología, ya aplicando a lo que es la educación primaria. Ya en este segundo módulo vamos a ver cómo es la robótica educativa y metodología aplicada a los procesos educativos, cómo es la evolución de de la robótica que ha ocurrido en este tiempo, qué cosas cómo ha aparecido esto lo que es la robótica, de dónde ha nacido la robótica. Vamos a ver las nuevas tecnologías que están apareciendo, hablando o entrándonos en la que es la robótica y cómo esto puede ser aplicado en el contexto del nivel primario. Ya para darle, como les decía, la intención de preparar a los niños en este ámbito de la tecnología o enseñarles esta parte robótica no es para molestarles, no es para aburrir a los niños, no es para que ellos tengan una carga pesada sigue de enseñanza, sino más bien para prepararles al futuro y darles que sea divertido y que sea interesante lo que están aprendiendo y que ellos mismos se animen a seguir buscando esto o seguir investigando al respecto, ya pero con una base que ya entiendan, ¿ya? Entonces, seguir en esta introducción de esta unidad temática, vamos a explorar también fundamentos de lo que es la etimología, de dónde aparece la palabra robótica. Vamos a ver cómo ha revolucionado la enseñanza, por ejemplo, el origami, el papercraft, que son métodos de enseñanza que pueden ser aplicados no solamente hablando de robótica, sino en distintas áreas. Podemos ir aplicando estas metodologías que son, o estas metodologías que son de enseñanza, como el papercraft y el origami, ¿ya? Vamos a ver también cómo esto está dado, lo que es el papercraft y el origami, han dado ideas interesantes ya para revolucionar lo que es la robótica. Ya, no, ya ha dado un paso más de lo que conocemos, la robótica, y vamos a ver tal vez si han escuchado hablar de ello o tal vez no han escuchado. Vamos a ver algún video de cómo estos robots nuevos que están apareciendo, que son robots modulares, están revolucionando lo que hoy en día es la carrera espacial, ¿verdad? Entonces, cómo están ayudando esto a las mismas personas en distintas áreas tecnológicas que existen a nivel mundial. Pero antes de todo eso tenemos que entrarnos a entender qué es robótica, o de dónde viene para empezar la palabra. Robótica, en sí la palabra viene tiene un origen checo, que viene como es robota, ¿ya? Esto significa, así en checo, lo que significa es trabajo forzado o servidumbre, ¿ya? La primera vez que han utilizado esa palabra de robota ha sido en una obra teatral, ¿ya? Que la obra de teatro se llamaba Robots Universales de Rosso. El, el, el escritor que hizo esta novela fue Karel Capek. Entonces se utiliza, él crea empieza a utilizar esta palabra robota para describir a personas, bueno, no personas, sino máquinas que estaban al servicio, ¿ya? Por eso su significado venía de trabajo forzado o servidumbre, ¿ya? Entonces, esta ha sido la primera vez que se ha utilizado esta palabra como robot. Ya definiendo actualmente qué es la palabra robótica y cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre robótica y robot. Por ejemplo, en robótica hay varias definiciones, no se tiene actualmente una definición exacta de qué es robótica, pero la más aceptada a nivel mundial y por la comunidad científica es que es un campo interdisciplinario de la ingeniería y la tecnología, ¿ya? Que este está enfocado en lo que es el diseño, construcción, programación y funcionamiento de robots. Entonces, esta disciplina involucra la combinación de varias áreas, como si se dan cuenta, no solamente dice que es una especializada en una sola área, sino involucra áreas como la mecánica, la electrónica, la informática y la inteligencia artificial, claramente, como estamos viendo hoy en día. Entonces, para desarrollar esos sistemas sofisticados capaces que son de interactuar entre el entorno y que estos sean autómatas, se necesita esa integración de las distintas áreas y eso es la definición que podemos darle a robótica, ¿ya? Una combinación de áreas que sirven para crear estos robots
ya sea que tienen relacionado con lo que es inteligencia artificial, electrónica, programación y mecánica, ¿ya? Ahora, en robótica mencionamos a los robots. ¿Qué es un robot? De la misma forma que robótica, han aparecido diversas definiciones a lo largo del tiempo. En la actualidad, se ha relacionado bastante con la robótica, con los conceptos de lo que es robótica, ¿ya? Entonces, uno que podría ser aceptado desde un punto de vista, se podría tener con dos definiciones, ¿ya? Por ejemplo, que un robot es un agente artificial mecánico virtual, ¿ya? Esa podría ser una definición que se tiene. Ahora esto tenemos que darle una diferencia entre las definiciones tradicionales de la robótica como una máquina física, ¿ya? O sea, como siempre hemos pensado cuando hablando de robot, esto en una máquina física, hasta hemos imaginado tal vez que era como un humanoide, ¿no? Que se movía de forma, hasta ahí existen bailes, por ejemplo, bailes de robots que dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo eran esos movimientos, esos mecánicos? Entonces, esa cosa física lo llamábamos robot, ¿ya? Esa podría ser la primera definición, pero hoy en día ya no se tiene esa definición como simplemente como una máquina física. También se puede llamar robot a un agente virtual, un software, ¿ya? Y esto ya lo diferenciamos, podemos diferenciarlo a la palabra robot simplemente nombrándolo como bots. No sé si alguna vez han escuchado hablar con esa palabra. Está lleno de bots, dicen, normalmente hablan de tecnología para dar referencia a que son igual de la misma forma, o sea, con esa misma definición que existe en el robot, pero ya no físicamente, ¿ya? Entonces, qué es la robótica? Entonces, perdón, ¿qué son los robots? Pueden ser agentes virtuales o físicos que pueden realizar em, actividades autómatas, ¿ya? Esa sería una definición que se tiene de la palabra robot. Entonces, si les digo eso, que los robots son máquinas automatizadas capaces de ejecutar tareas programadas de manera autónoma, ¿ya? Existen diferentes tipos de robots que tienen una gama de aplicaciones diversas, empezando, por ejemplo, desde la manufactura industrial, que seguramente han visto hasta en películas, que son como brazos que mueven o levantan cosas pesadas o están en movimiento constante y es repetitivo este movimiento, o sea, no es que ellos ven que mover, sino ya se les ha dado una orden y todo el tiempo están haciendo el mismo movimiento. Eso, ahí podemos ver los robots, pero no solo se queda ahí en la parte industrial, también está en la medicina. Hoy en día, de la misma forma, existen brazos robóticos que, que ayudan a las personas que han perdido alguna movilidad, por ejemplo. Y no solo ahí, en las operaciones hay brazos robóticos que pueden operar y a las personas, obviamente, controlando desde un humano, aún todavía, pero ya son capaces hasta de hacer operaciones solos, solamente que no se tiene todavía esa parte de permiso, se podría decir, porque si llega a fallar un robot, hablando por ejemplo de una cirugía, si este robot llega a fallar, ¿a quién se le culpa? ¿Quién va a ser responsable de eso? Entonces hay un dilema ético todavía en esa parte, pero sí existen todavía o ya existen robots que pueden ser controlados por una persona y son exactos, son demasiado precisos según la persona que lo controle, ¿ya? Eso hablando de medicina, ya existen, pero también existen en lo que son las exploraciones espaciales, ¿ya? Un robot es más, se puede prescindir mucho de un robot en alguna exploración espacial, en exploraciones, por ejemplo, de minas y demás, se puede prescindir de esta máquina, ¿ya? Es más fácil mandar o que esta máquina haga cosas, actividades riesgosas, que mandar a una persona a hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, se puede prescindir de los robots, entonces se tiene eso. Para ese uso, por ejemplo, en la exploración espacial, en exploraciones de minas, no sé, distintos lugares que se utilizan. Y también, ya entrándonos a nuestra área, tenemos robots en la parte educativa.
robots educativos, kits de robot educativa, siempre, no sé si han escuchado alguna vez hablar en internet, que se venden kits de robótica educativa, dicen. ¿Qué son esos? Ya son robots que están centrados ya no en lo que hablábamos más antes, sino centrados más en la enseñanza, en la educación. Ya existe ya este tipo de robots, ¿ya? Entonces, esas serían las definiciones de la palabra robótica. Ya estamos entendiendo lo que es un robot, ¿no ve? Ya no simplemente cuando alguien nos diga que es un robot, no vamos a hacer o pensar directamente que un robot simplemente es o sea, máquina tipo humanoide que se mueve en forma brusca y tiene lucecitas, por ejemplo, ¿no ve? Ya no pensamos que eso es un robot. Ahora ya conocemos que existen distintos tipos de robots. Y vamos a ver todavía toda la clasificación de robots que existen. Y esto es lo que les decía de los robots. Ahora, entrándonos un poco en la historia de la robótica. A lo largo de la historia ha existido humanos que han mostrado bastante interés en la creación de máquinas o dispositivos que puedan emular funciones y movimientos de los organismos vivos. Por ejemplo, tenemos que en el antiguo Egipto, los primeros autómatas, que no se llamaban robots, no los llamaban ellos robots, sino los decían, querían que sean simplemente esta función, tal vez no tenían un nombre exacto, pero querían que sean autómatas, ¿ya? En el año 1300 antes de Cristo, en esa civilización, el Amenhotep III ha incorporado lo que es la construcción de su templo, eh, dos gigantescas estatuas que tenían características bastante peculiares, albergaban mecanismos por dentro, que es lo que hacía, que aprovechaba el vapor del agua, que el sol evaporaba esta agua, este vapor lo aprovechaba para que muevan mediante mecanismo la boca, su boca de estas estatuas. Entonces, esto hacía que simularan como que estas estatuas estuviesen hablando, ¿ya? Entonces, hay relatos que dicen de esto que podían mover hasta los brazos, y que incluso pues, salían fuego de sus ojos, ¿ya? Pero esto ya es simplemente ahí, ¿no? Se queda como simples relatos, no se sabe exactamente. O sea, no se tiene una certeza de esto. Ahora ya avanzando un poco, en Grecia han existido numerosos ejemplos de los griegos en ingeniería y han inventado cosas que hasta ahora se ven un poco complejas, que sentimos que son complejos. En la robótica, por ejemplo, Arquitas de Tarento, que era un griego, ha creado una paloma de madera que mediante un dispositivo de agua y el calor, o sea, utilizando en esa época que era lo común el vapor, simulaba un vuelo, simulaba que esta paloma podía volar, ¿ya? Entonces ya empezaba a crear eso. O por ejemplo, Filón de Bizancio ha creado lo que es una camarera automática, que era un artefacto que servía vino, que mezclaba con agua en las proporciones que uno quería, ¿ya? Eso lo hacía justamente moviendo, o sea, movía sus brazos, esa estatua, se puede decir, no sé, esta máquina que por dentro tenía engranajes y demás, movía sus brazos que podían echar, o desde por dentro de su cuerpo, echaba lo que era el vino y el agua en proporciones que él quería. Entonces podía hacerlo más, que sea puro vino, puro agua, o una mezcla de ambos, ¿ya? Luego también Herón de Alejandría, que era un ingeniero matemático, y filósofo, ha creado numerosos artefactos ingeniosos que eran usados sobre todo en lo que es actividades religiosas, ¿ya? Por ejemplo, entre sus invenciones se encontraba un sistema que le permitía el acceso al templo después de pagar una tarifa correspondiente, es decir, ponía una moneda en la puerta y esta se abría automáticamente. O también creó lo que es un oráculo, igual que podía extender vino. También ha creado lo que es un búho mecánico que cantaba y giraba para mirar a las personas. Entonces eran máquinas autómatas, ¿ya? O sea, no necesitaban que alguien esté por detrás utilizando alguna o haciéndole el movimiento. Ya se hablaba en esta época de lo que son estas máquinas autómatas.
Arquímedes también ha realizado autómatas junto a clepsidras, pero estos igual, como les digo, han sido de este tipo de autómatas que utilizaban el vapor para el movimiento o el peso, el contrapeso en este caso de la puerta que se abría automáticamente, era un contrapeso que ponía con la moneda. Entonces ya eran máquinas autómatas que hacían alguna función, era, que ya se veía en este tiempo de los griegos. Ahora, en la parte en árabe, por ejemplo, los árabes han tenido el conocimiento a través de los textos de los griegos y de los egipcios y han sabido sacarle provecho a todo este conocimiento que han adquirido a través de ellos. Por ejemplo, los hermanos Banu Masa han realizado numerosos artefactos mecánicos que eran mediante una diversión para todas las personas que los veían. Por ejemplo, han creado la primera computadora analógica del mundo, que era un reloj de castillo. Ya entonces el reloj no solo mostraba la hora correcta, sino que también podía indicar las fases lunares correspondientes. Entonces han hecho esta máquina que era un reloj automático y era novedoso para su época tener un reloj que no era común en su época. Y peor todavía que mostrara lo que eran las fases lunares en las que se encontraba actualmente. Pues ya podían ver todo eso en ese reloj. Ya en el extremo oriente, en lo que es Asia y demás, han desarrollado mecanismos, por ejemplo en China, en el 500 antes de Cristo, han creado una urraca de madera y bambú, simplemente con esos materiales, y esta, igual que el pájaro que veíamos, este podía mover igual sus alas. En Japón, por ejemplo, se han encontrado autómatas conocidos o que tenían el nombre de karakuri, que estos utilizaban como nosotros, algunos eran con tonos religiosos y teatrales, ¿ya? Entonces estos antiguos inventos ocultaban lo que era la tecnología o todo el mecanismo que tenían a través de lo que era la magia o misticismo, o sea, decían que lo hacían mediante eso, mediante magia, mediante el poder de los dioses y demás. Entonces lo ocultaban, digamos, que en realidad eran mecanismos que tenían por dentro, que estaban todos esos tapados, ¿ya? Entonces podemos ver, hemos visto que desde los egipcios, que son tan antiguos los egipcios, los griegos, árabes, hasta los chinos antiguos, bueno, Asia antigua, ya hablaban de hacer este tipo de máquinas que sean autómatas, que no necesiten tener la ayuda del hombre o la mano del hombre metida para realizar alguna función, ¿ya? Entonces ya estos dispositivos podríamos considerarlos como robots, ¿ya? Según el concepto que hemos visto, habría algunos que podríamos considerarlos como robots. Hemos visto ya desde esa época que se tenía los robots, que ya se hablaba de robots y se creaba autómatas. Entonces, haciendo una línea de tiempo un poco ya de la evolución, decíamos, por ejemplo, que desde el 1550 a.C. se creaba este reloj de agua para el rey de Egipto, Amenhotep. Ya ya se tenía, por ejemplo, en el año 100, que Herón de Alejandría creara la primera máquina de vapor. Ya eran protorobots, ya eran robots, los primeros tipos de robots que utilizaban la energía del vapor. En 1478, ya hablando de Asia, crearían o reinventarían lo que es el carro que siempre apuntaba hacia el sur, que era una máquina programable. Entonces este carro ya iba todo el tiempo hasta el sur. Y en 1495, por ejemplo, Leonardo da Vinci ha diseñado un autómata por escrito. Mediante dibujos se tenía un diseño de un autómata que ya este era humanoide. En 1515, de la misma forma, Leonardo da Vinci ha creado lo que es un león autómata que caminaba por sí solo, como si fuera una maquinita de dar, no sé si han visto esos juguetes se gira su palanquita y empieza a moverse. De la misma forma, ya eran las primeras creaciones en 1515 que eran los leones que podían caminar o simulaban caminar por sí solos, sin ayuda de nadie. En 1800 ya se tenían robots títeres que servían té, que eran solos que servían té en lo que es Japón.
En 1920 ha sido ya, lo que les decía el primero, el uso de la primera vez de la palabra robot, ¿ya? Que en checo, que era en checo, que era robota. En 1961 ya se ha instalado por primera vez un robot industrial, que era el Unimate, ¿ya? Este es el primer robot que se ha instalado para la industria y que ha sido creada por lo que es General Motors, que era una compañía de motores. En 1966 ya se veía robots móviles, ya tenían que tenían un propósito general. Estos robots, los primeros robots industriales eran quietos, eran que no se podían mover, solo movían sus picos, su brazo, que no tenía, o sea, estos no se movían de la posición en que se les instalaba, ¿ya? Pero ya en el 66 ya se tenían robots que ya tenían movilidad, ya podían moverse a otros lugares, a otras distancias. En el 90, en el MIT han creado lo que es un robot Kismet, que ya, este ya que era capaz de demostrar y reconocer rostros, ya tenía una visión, ya podía ver este robot. En el 97 ya ha ocurrido una gran hazaña para la tecnología, que era que por primera vez un campeón mundial de ajedrez ha sido derrotado por una máquina. Entonces ya se podía, ya en ese tiempo ya se pensaba que, que las computadoras ya eran más inteligentes que las personas, porque nunca había ocurrido que una máquina derrotara o que una computadora derrotara lo que era en ajedrez a alguien. Ya en 97 ya, ya derrotó la primera vez eh, una máquina a lo que es en ajedrez, al campeón mundial, que en esa época era Kasparov. En los 2000, no sé si han visto, se ha mostrado lo que era el primer robot humanoide, que este ya que podía caminar, ya tenía como una forma de un astronauta más o menos, y este caminaba y saludaba, movía sus brazos. Este era gracias a la compañía de Honda, que era japonesa. Se veía eso ya en el 2000. En el 2003 ya Amazon, la compañía Amazon, utiliza los robots para lo que es la administración de artículos. Ya ellos ya no utilizan mano de obra, sino que los robots hacen la clasificación de todos sus artículos. En el 2004 se muestra el funcionamiento de una prótesis biónica. Ya, entonces ya entró a la parte de la medicina, ya se creó las prótesis biónicas que ya eran controladas, ya no eran prótesis simples que eran prácticamente como un apoyo, sino que estas ya tenían movilidad, ya tenían un manejo a través de lo que son los músculos mismos de la persona, y hoy en día ya se ve hasta que se puede o se trata de que se controle a través del pensamiento de las personas, estas prótesis biónicas. En el 2011, ya el primer robot que se mostró en el 2000, que era humanoide, ya tenía más actuación, ya hacía más movimientos, ya hacía actividades. Entonces ya eran robots humanoides que podían servir ya de ayuda en las casas, por ejemplo. En el 2015, por ejemplo, se ha presentado un robot a nivel internacional, a nivel mundial, se ha presentado lo que es Sofía, que era un robot humanoide, ya tenía rostro de humanoide, se parecía, si lo veías en la cara, parece una persona. Y este ya estaba contando con lo que era la inteligencia, una inteligencia donde podía ya responder preguntas que se le hacía, respondía a estas preguntas este robot. En el 2020 ya se lanzó lo que es Perseverance, que es un vehículo que se me lanzó a Marte, ¿ya? Entonces este vehículo es un robot que prácticamente va caminando por todo el Marte y recolectando evidencia o pruebas de su tierra y demás. Entonces, tiene distintos tipos de sensores con los cuales puede leer, por ejemplo, el oxígeno del lugar, puede analizar la tierra que tiene, si es venenosa, y recolectar estas piedras para un estudio aquí en la Tierra. Entonces, esto ya lo hace de forma automática. Entonces, podemos ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, poco a poco, ha ido evolucionando la tecnología. Y todavía lo que nos falta ver, lo que veremos todavía en el futuro. Porque la robótica, y bueno, todo lo que es el área de la robótica y demás, no se queda ahí, va evolucionando en el tiempo, va creciendo más. Ahora, existen leyes de la robótica.
No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre las famosas tres leyes de la robótica, que aparece, por ejemplo, en la película Yo Robot. No sé si han visto esa película. Es una película de acción. Entonces en ahí se habla ya de estas tres leyes y se ve, por ejemplo, la primera ley dice que un robot no puede perjudicar a un ser humano ni con sus inacciones permitiendo que un ser humano sufra daño. La segunda ley dice que un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. El tercero dice que un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Entonces, con estas leyes lo que busca eh, este escritor, el que ha creado estas leyes, que es Isaac Asimov, lo que busca es que se inserten estas leyes en la robótica para que los robots no tomen conciencia de sí mismos y hagan daño a las personas, ¿ya? Entonces es como una ley, si se dan cuenta, es protegiendo totalmente al ser humano. O sea, ni siquiera dándole la orden de lastimar a otro, a un ser humano, este puede obedecerlo. Entonces son sus tres leyes que se tiene, bueno, que se busca que se tengan los robots para proteger a los humanos. Ahora, ¿cómo son las partes de un robot? ¿Cómo es su morfología? ¿Qué es la morfología de un robot? Se refiere, por ejemplo, a lo que es su diseño físico, su forma, su aspecto, su tamaño, qué sensores va a tener, qué actuadores va a tener, si va a ser si va a tener múltiples articulaciones o cuántas articulaciones va a tener. Entonces, este diseño que se tiene de los robots afecta directamente a lo que es su capacidad para realizar tareas específicas y cómo se desenvuelve en su entorno, ¿ya? Como les he dicho, existen distintos tipos de robots. Entonces, dependiendo a lo que queramos que haga el robot, su morfología será distinta, ¿ya? No se usará de la misma forma un robot, así hablando, aéreo que un robot terrestre, ¿no? En el terrestre necesitaremos que este tenga ruedas o dependiendo en qué terreno también. Se dan cuenta, los terrenos son variados que tenemos, son bastante irregulares, no es un mismo terreno en todo el mundo. Entonces, depende de dónde vaya a ser usado este robot, su morfología va a cambiar, o sea, cómo va a ser, ¿ya? Pero hablando un poco de la arquitectura de un robot, a nivel físico hablando, eh, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué cosas se interactúan tanto hablando a nivel físico y al nivel de procesamiento? Por ejemplo, el sistema interno del control del robot abarca lo que son, por ejemplo, sensores, actuadores, procesadores, el software y los algoritmos que se utilizan para la programación de este robot. Entonces, esos son lo que tiene de manera a nivel de lo que es el procesamiento. A nivel físico, tiene, por ejemplo, lo que son los actuadores, motores, alimentaciones y la misma forma del robot. O sea, cómo va a ser este robot. Si va a tener, no sé, ruedas, cuántas ruedas va a tener. Entonces, todo eso a nivel físico y a nivel de proceso se ejecuta y se utiliza para ver qué tarea va a hacer el robot. Entonces, eso también va a influir en qué tan inteligente va a ser el robot o qué va a hacer este robot, si va a tener autonomía propia o si va a ser controlada, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos van a variar en la arquitectura que tenga el robot, o sea, en la forma que sea este robot. Ahora, hablando de la robótica educativa, se tiene identificado tres principales elementos: la comunicación, el controlador y la locomoción o la acción, ¿ya? Entonces, hablando de los robots educativos, tienen que tener esas tres partes. En la locomoción, por ejemplo, estará lo que es el sistema mecánico, que es las ruedas, el motor, ¿ya? En el proceso control tendrá que es como su cerebro, o sea, que va a darle las órdenes, ¿ya? Si estos van a ser, no sé, puede ser un Arduino, por ejemplo, el que le dé las órdenes y este va a darle para que se mueva a diferentes lugares, dependerá mucho de qué queramos que haga el robot, ¿ya? Pero aquí es donde se va a procesar todo su
todo el entendimiento, todos los algoritmos que le demos al robot en el procesamiento. Luego, en la percepción o la comunicación, que es los sensores que va a tener, ¿ya? Dando un ejemplo, si queremos un robot evasor de obstáculos, ¿ya? No sé, por ejemplo, un robot que barra, ¿ya? Entonces, si hacemos un robot que barra, ¿cuál va a ser su locomoción o acción? Van a ser sus motores, ¿ya? La alimentación, sus motores. Dependiendo, quedaremos tal vez que tenga, no sé, 4 motores o simplemente 2 motores, ¿ya? Un básico. En su procesamiento, perdón, su percepción, por ejemplo, que necesitamos un sensor que detecte objetos por delante, porque si no, este robot se puede chocar, por ejemplo, con la pared, digamos, si queremos que limpie un cuarto, por ejemplo. Entonces tiene que identificar cuando esté cerca de una pared. Entonces tendrá sensores que le van a ayudar a identificar eso. Entonces esa es la percepción, ¿ya? La percepción o comunicación. Y luego, por último, en el proceso tendrá el cerebro. En este caso podemos hacer, por ejemplo, un Arduino. Entonces el Arduino va a leer la información que le dé los sensores, ¿ya? Entonces este va a leer la información y dependiendo de lo que lea, le va a dar órdenes a los actuadores para que estos se muevan de una forma o de otra forma, ¿ya? Entonces esos 3 elementos son los fundamentales para la robótica educativa, esos 3 puntos. Ahora, por ejemplo, ya entrando un poco más a detalle de esto, en la percepción, ¿qué es la percepción o qué es la parte de la percepción? ¿Qué partes son? Es un conjunto de componentes que permite al robot percibir su entorno, ¿ya? Como por ejemplo, pueden ser cámaras, micrófonos, sensores, distintos tipos de sensores que pueden ser de proximidad para que detecte objetos cercanos, de temperatura. Por ejemplo, si queremos que vaya un robot, no sé, que camine en lugares peligrosos de alta temperatura, entonces tiene que saber por dónde ir. Entonces tendremos sensores de temperatura para que se aleje de lugares demasiado calientes, por ejemplo. O sensores, no sé, distintos tipos de sensores que existen que puede hacer dependiendo a dónde lo usemos. Eso depende mucho de dónde vamos a usar este robot, dónde va a estar, en qué área se va a encontrar, qué entorno va a tener, si va a ser un entorno hostil o un entorno más flexible. Entonces, todo eso va a depender de los sensores. Ahora, los sensores pueden ser tanto internos como externos. Por ejemplo, en los sensores internos puede estar, va a ser la información que va a recoger del robot. Puede existir, por ejemplo, sobrecalentamiento en los motores, por ejemplo. Entonces podemos poner un sensor de calor cerca de los motores, de tal forma que leamos cuando este motor se esté calentando demasiado. Entonces, si este se está calentando, el sensor lo va a detectar y le va a avisar al centro de control, al proceso, al controlador o al Arduino, ¿ya? Entonces le va a avisar que este se está calentando y este va a dar una orden, por ejemplo, de que este se puede detener para que se enfríe un momento, ¿no? Entonces también esos serían los sensores internos, que recojan la información interna del robot, o sea, dentro del robot. Puede ser, por ejemplo, sensores también de velocidad, saber a qué velocidad están yendo los motores y corregir, tal vez está yendo demasiado rápido, entonces va a alertar esto del sensor, entonces le va a dar orden de que se baje la velocidad, o tal vez está yendo muy lento o está fallando el motor por alguna razón, entonces este sensor le va a avisar, digamos, está fallando este motor, cuál motor es el que está fallando. Luego también existen los sensores externos. Estos sensores recogen la información de afuera del robot, ¿ya? Interactúan con lo que es el medio externo, ya que pueden ser, por ejemplo, sensores que detecten, como les decía, algún obstáculo, una pared, algo, o ya detectan calor fuera, qué tan caliente está afuera en el ambiente, si está húmedo tal vez el ambiente. Entonces son sensores que pueden recoger información externa ya también, no interna, sino externa. Ahora en el proceso o el controlador, ¿qué va a hacer esto o qué función cumple? Es recoger toda esta información que le está dando los sensores y según a la información que se tenga, va a mandar una señal a los actuadores para que estos se controle el movimiento de estos, ¿ya? Como les decía, puede mandar la señal de que sea más lento, de que sea más rápido en los motores, por ejemplo.
dependiendo a cómo lo vea el sensor. Tal vez se iba a chocar con algo por delante, entonces mandará la señal de que se detenga, de que se detenga el robot, entonces ya que cambie de dirección. Entonces en este tipo existen, por ejemplo, controles de alto nivel o control de bajo nivel. Por ejemplo, los controles de alto nivel ya es un conjunto donde tiene una aplicación variada, ¿ya? Los procesos que realiza ya son amplios, utiliza muchas funciones, tiene una cantidad grande de sensores externos e internos. Entonces, todos estos procesos lo va leyendo todo el tiempo el controlador, entonces va tomando las decisiones. Entonces, es un control de nivel alto, ¿ya? Porque tiene mucha información que está leyendo todo el tiempo. Mientras un control de nivel bajo y es un control directo a los motores, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, directamente la señal no pasa a un proceso de identificación de qué es la señal, sino directamente la señal del sensor va directamente a los motores. Por ejemplo, los famosos robots seguidores de luz. Estos se lee la luz que tiene en el exterior o se busca luz, entonces este va a ir siguiendo hacia la luz, se va a mover este robot a la luz. No hay un proceso que analice qué tanta luz está viendo o demás. No, directamente la luz le ordena a los motores dirigirse hacia ese lado. Entonces esto es un control de nivel bajo, ¿ya? Que se puede realizar también, no es tan complicado, pero ya no tenemos unas lecturas exactas de lo que podrían mandar los sensores, sino directamente el control va hacia los motores, identificando si estos deben avanzar o retroceder o demás. Mientras que en un control de nivel alto podemos cambiar hasta la velocidad de los motores que queramos que vaya. Entonces eso ya es un control de nivel alto. Esa es la diferencia entre el nivel alto y el nivel bajo. Ahora, en la locomoción, el sistema mecánico del robot está constituido por una estructura de piezas rígidas que se unen entre sí y mediante esto se forman lo que son las famosas articulaciones. Aquí tenemos en la locomoción o en el sistema mecánico se tiene la estructura mecánica, los actuadores y los mecanismos. La estructura mecánica va a ser el soporte del robot, ¿ya? Esto pueden tener, por ejemplo, puede ser con ruedas, puede ser que tenga piernas, hay robots arácnidos, no sé si han visto alguna vez un video, existen robots bípedos, los que famosos que caminan, entonces la estructura va a variar, pueden tener motores o ruedas para andar terrestre, o que los motores sean con hélices para que estén en el aire, por ejemplo. Entonces, la estructura mecánica va a variar bastante. Bueno, esa es la estructura mecánica que se tiene de los distintos robots y esto va a variar de acuerdo al entorno o lo que queramos que haga el robot. Ahora, los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Son componentes que permiten el movimiento del robot, ¿ya? Entonces, es todo lo que puede dar movimiento al robot. Pueden ser estos los motores, los famosos motores DC que se tienen en la imagen, por ejemplo, los servomotores, que son otro tipo de motores que tienen un movimiento más limitado, pero son movimientos limitados, pero precisos, ¿ya? Los servomotores. Pueden ser pistones hidráulicos o neumáticos, por ejemplo, que jalen los pistones son, no sé si han visto alguna vez este proyecto de un brazo con jeringas, ¿ya? Entonces las jeringas son como pistones. Obviamente en este proyecto utilizamos nuestra mano para darle movimiento mediante las jeringas. Pero ya hablando de robótica, de la misma forma funcionan los pistones hidráulicos o neumáticos, que se les da el movimiento, pero estos ya son automáticos mediante un motor o este pistón se mueve mediante la energía eléctrica que se le da. ¿Ya? Entonces no necesita una mano, una persona para dar el movimiento. Pueden funcionar automáticamente igual estos pistones. Eso también son un tipo de actuador. Ahora, los mecanismos. Los mecanismos son elementos que permiten transmitir o transformar el movimiento del robot. Por ejemplo, en los actuadores, por ejemplo, en el motor DC, si saben, todos los motores giran, ¿verdad? O sea, simplemente todo el tiempo están girando. Pero si nosotros no queremos hacerlo girar, no queremos meterlo en una llanta, sino queremos que, no sé, que este levante algo, que sea, en vez de ser un movimiento giratorio, sea un movimiento lineal, es decir, que se mueva de un lado a otro. Entonces, para esto, para hacer este cambio de movimiento de giratorio a lineal, utilizamos un mecanismo, ¿ya?
Vamos a ver también, vamos a entrar un poco al tema de mecanismos para saber qué tipos de mecanismos existen ya un poco más a detalle para poder cambiar estos movimientos que quebramos. No sé si han visto, por ejemplo, los famosos robots insectos. Estos robots insectos funcionan con un motor, pero los robots insectos no se mueven, no tienen ruedas, ¿ya? Sino lo que hacen es que se mueven, que todas sus patas se mueven a través de mecanismos, justamente. Entonces realizan este movimiento a través del mecanismo, lo que transforma un movimiento que en vez que sea circular, sea en movimiento lineal. Entonces hace el movimiento de las patas del insecto. Entonces existe hay esa competición en las Olimpiadas científicas, ¿no? En el área de robótica existe esa competición de carreras de insectos y funciona de esa forma. Se cambia, el actuador se tiene el motor y mediante mecanismos se cambia el tipo de movimiento que se tiene. Ahora, dentro de la arquitectura de la robótica educativa se tienen dos niveles distintos, pero que son completamente complementarios, ¿ya? El nivel físico o hardware y el nivel virtual o software, ¿ya? El hardware, por ejemplo, es la estructura física, es todo lo que podamos tocar del robot. Eso es el hardware, ¿ya? Entonces ahí están incluidos lo que son los motores, la estructura, los sensores, la batería, no sé, todo eso, lo que podamos tocarlo, es el hardware del robot. Mientras que el software ya es el programa del robot, o sea, no se puede tocar, pero sí es visible mediante la computadora. Entonces, existe una interfaz entre el usuario, que somos nosotros, y el robot. O sea, es como un lugar donde nos podemos comunicar con el robot prácticamente. Entonces, eso se llama el lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, esa comunicación que podemos darla, esa comunicación es el lenguaje de programación. En nuestro caso, bueno, en general en la programación existen distintos tipos de lenguajes de programación que se tienen. El C++, el Java, no sé, Python, infinidad que existen, ¿ya? Pero ya, estos lenguajes pueden tardar en nosotros en aprender, podemos tardar, o sea, de aprenderlo podemos aprender. Puede ser un poco tardío y no estamos para eso y para peor, como les digo, sobrecargar al niño de esta enseñanza, de que tengan que aprender este tipo de lenguaje. No, nosotros lo que menos queremos es que el niño se aburra con esto, ¿ya? Entonces, para eso se ha creado otro tipo de programación, otro lenguaje de programación que está netamente enfocado en lo que es la robótica educativa y es la programación en bloques. ¿Ya? Si pueden ver la imagen, la programación en bloques es tal como dice su nombre. Son bloquecitos que se tiene que estos se van ordenando. Uno tras otro se van ordenando y con esto se da las funciones al robot, el movimiento que se quiere dar al robot. Entonces simplemente es eso. Y se llama programación en bloques. ¿Ya? Esto, como les digo, vamos a entrar igual un poco más a detalle y vamos a aprender a usar esta programación ya cuando entremos a nuestro modo de programación. Pero esto ya es, como les digo, es un resumen de todo lo que es robótica. Y entonces tenemos nuestra parte hardware, que va a ser la parte electrónica, la parte mecánica, todo eso, y el software, que va a ser la parte de programación. Ahora, ¿en dónde se aplica la robótica ya hablando en general? La robótica se aplica en muchas áreas, en diferentes campos y sectores que se tienen, pero las más comunes son, por ejemplo, robots para las aplicaciones militares, ¿ya? Como les digo, es es mejor es más prescindible un robot que una vida humana, ¿no? Entonces, esto siempre se ha visto. Es más fácil mandar un dron de ataque desde el otro lado del mundo para que pueda eliminar a un objetivo, por ejemplo. Han debido ver películas, existen reales, existen drones de ese tipo. Entonces, simplemente se manda así y se controla desde una base segura. Entonces, no hay daños hacia la persona como que en una guerra, por ejemplo, mueren muchas personas en un ataque, simplemente se puede mandar a los robots y estos, si se destruyen o pasa algo con ellos, simplemente un costo material, ¿no? No es costo de vida. Entonces, se ha entrado bastante o es utilizado bastante la robótica en esta área de aplicaciones militares por esas razones, ¿ya? Luego existen robots en la educación, que estos son usados
para enseñar, o sea, para enseñar algunos aspectos, dar mayor conocimiento a las distintas áreas que se tiene. Hay distintos tipos de robots, robots educativos existen a montones, se pueden buscar en internet, les puede aparecer de todo y de distintas marcas, y son lo malo de estos robots educativos, pueden llegar a ser el costo, por ejemplo, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta en nuestro diplomado que podemos hacer nuestros propios robots educativos a un menor costo de lo que venden, por ejemplo, los famosos Legos. No sé si conocen. La compañía Lego vende igual robots, ¿ya? Entonces son robots educativos desarmables, pero cuestan carísimos esos robots. Pero nosotros podemos hacernos algunos robots parecidos o que tengan algunas funciones parecidas con un menor costo. Entonces se incentiva eso en la robótica educativa. Luego también existen robots en la medicina. Como les decía, hay brazos robóticos que prácticamente ya podrían operar solos, pero hay un dilema todavía ahí. Pero aún así no es que no significa que no se usen los robots en la medicina. Se utilizan bastante para operaciones complejas, para operaciones de detalle que tal vez es una falla pequeña puede hacer un desastre, pero este robot no tiene esa parte de temblores ni nada, sino son más precisos, más perfectos. Y si una persona lo está controlando de otro lado, es mejor, digamos, ¿ya? Los movimientos son mejores controlados en estos tipos de brazos robóticos, no son tan bruscos, por ejemplo, como los robots en la industria. En los robots en la industria no se busca tanto que sean tan precisos, tan milimétricos, ¿no? Los robots industriales se busca más bien que tengan más fuerza, que puedan hacer movimientos que son repetitivos en todo caso, ¿ya? Si las famosas fábricas de autos, por ejemplo, que, que ahí es donde veo que se utilizan mayormente los brazos robóticos y estos agarran prácticamente, un brazo robótico está haciendo simplemente una función, ya sea por ejemplo de soldado, de pintado, un solo movimiento está realizando todo el tiempo. Puede estar levantando cosas pesadas que tal vez una sola persona no podría hacerlo. Entonces estos brazos lo pueden hacer. Entonces, bastante usado en la industria estos brazos, no solamente como doy ejemplo de los autos porque me parece que son más fuertes esos brazos, pero no solamente se utiliza ahí, se utiliza en distintas áreas industriales, en distintas, por ejemplo, en la creación tenemos en las fábricas de cemento, por ejemplo, se utiliza brazos robóticos para cargar las bolsas que son demasiado pesadas y el brazo lo carga en mayor cantidad. O sea, una persona podría tal vez levantar uno o dos exagerando, pero ya es un riesgo para la misma persona. Pero este brazo puede levantar hasta, no sé, 50 sacos en una tarima, ¿ya? Entonces existen estos brazos, podemos verlos aquí en Bolivia, que en las industrias que lo mueven, que mueven cosas, pueden mover cosas hasta más pequeñas, por ejemplo, botellas, se ven las botellas que ellos están trasladando de un lado a otro, están moviendo de una cinta a otra y están haciendo el mismo movimiento todo el tiempo, repetitivo, ¿ya? También existen robots en las exploraciones espaciales, que, que como les decía, estos robots son más fáciles de mandar porque puedes mandar esta cápsula que se ha mandado ya, por ejemplo, a Marte, pero una persona pierde años, envejece, ¿ya? Este robot no envejece, entonces cuando llegue ahí, simplemente se va a encender automáticamente y va a dar su función. No necesita agua, no necesita comida, solo necesita luz solar, porque funciona a luz solar normalmente estos robots espaciales, para recargar su batería. Y mientras que una persona se mandas, esta no todo el tiempo del viaje necesita alimentación, este comida, entonces es un poco complicado en la exploración espacial mandar personas a lugares muy lejanos. Entonces es preferible mandar un robot y obviamente este también, según la característica, si se dan cuenta, los robots espaciales tienen que tener movimientos más para lugares más bruscos, ¿ya? Ya que no sabemos, tal vez se pueden meter a cómo es el terreno, no el planeta, por ejemplo, el planeta Marte no es todo liso, tiene un terreno difícil, ¿ya? Entonces tiene que este robot poder manejarse dentro de estos terrenos.
También existen los famosos robots en el hogar, ¿ya? Desde hace años ya se ha visto estos robots, por ejemplo, que dan limpieza, el suelo limpian, barren, hasta trapean automáticamente, vuelven a su posición, se recargan y vuelven otra vez a hacer el trabajo. Entonces, esto lo hacen de manera automática. Pero no solo los limpiadores, ya hablamos, por ejemplo, de la famosa domótica, y ya prácticamente las casas ya son un robot entero, donde todos se comunican y se manejan por ejemplo, desde un control, o se puede hablar ya desde que estos pueden manejarse entre ellos mismos, ya comunicarse entre ellos mismos las máquinas dentro de una casa. Entonces ya toda la casa prácticamente se transforma en un robot automático, ya que se puede autolimpiar, se puede abrir, cerrar, y hasta poner, escuchen los famosos, hay inteligencias artificiales que ya pueden detectar el movimiento de las personas y saber dónde se está dirigiendo y ya está preparando. Imagínense levantarte y ya que la casa se dé cuenta ya que te estás levantando y a preparar tu desayuno y cuando ya estés llegando a la cocina ya esté listo tu desayuno. Entonces ya, esto prácticamente, como os digo, toda la casa ya llega a ser prácticamente un robot. Esa sería la clasificación, dependiendo dónde, dónde se ha usado los robots. Ahora, pero si lo clasificamos según su arquitectura, o sea, según cómo está mostrado el robot, podemos decir, por ejemplo, que son poliarticulados. Estos robots son usados sobre todo para la manipulación, ¿ya? Están solamente sentados o no son móviles, están quietos en un solo lugar, pero pueden mover su brazo y llegar a puntos donde sería difícil acceso, ¿ya? Tienen bastante articulación. O sea, nuestro brazo, si cuentan las articulaciones que tenemos en nuestro brazo, llegan a ser tres articulaciones, sin contar obviamente los dedos. Mientras que estos brazos llegan a tener mayor articulación, entonces son más precisos y llegan a lugares que nosotros tal vez no podríamos llegar. Entonces son los poliarticulados. Los robots móviles son robots que se mueven, que, a diferencia del anterior, estos sí se pueden llegar a mover en diferentes entornos, ¿ya? Pueden contar con ruedas, pueden contar, por ejemplo, no sé, con patas, dependiendo, son robots móviles, pero estos se pueden mover. Los zoomórficos son robots que son inspirados en animales, insectos o demás. Su estructura está basada en eso, ya para que puedan tener este tipo de movimiento o representar este movimiento de los animales. Hoy en día existen robots, perros, por ejemplo, que tienen cuatro patas y ya pueden comportarse, prácticamente se comportan como un perro, ¿no? Entonces imitan este tipo de movimiento desde animales cuadrúpedos. Pero no solo ahí, existen robots, se tienen, por ejemplo, insectos, bueno, no es un insecto, es un animal que puede caminar sobre el agua, ¿ya? Entonces se ha recreado este movimiento que hace este animal en un robot, este robot sí puede también caminar por el agua. Entonces, los zoomórficos son esos, son robots que han sido inspirados por los movimientos que tiene un animal, ¿ya? Los híbridos, ya estos robots híbridos ya tienen una combinación entre móviles y poliarticulados, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, los poliarticulados están quietos en un solo lugar, no tienen movimiento. Y en los híbridos se tiene el movimiento de los robots móviles, pero también además tienen articulación o tienen un brazo por encima. Estos híbridos, por ejemplo, donde he visto que utilizan bastante, es en los robots que desarman bombas, ¿ya? Estos robots, por ejemplo, necesitan moverse, llegar a la bomba, pero también necesitan tener un brazo, una articulación que pueda hacer estos movimientos de desactivación de la bomba. Entonces, estos son, por ejemplo, los híbridos. Los androides o robots humanoides son robots que se A la simulan puerta. los movimientos humanos, ¿ya? Estos androides tratan de simular y Noel tratan de está tocando. parecerse lo más posible a lo que son a los humanos, ¿ya? Por eso Noel. gran parecido tanto en el movimiento como en el aspecto del robot, ¿ya? Dice, ¿alguien está hablando?
Si tienen preguntas, me avisan nomás. Si no tienen preguntas, su micrófono, tengan cuidado, por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos estos androides, ¿ya? Que, como les decía, tratan de simular más al aspecto o a la apariencia humana y también simular o parecerse más en el movimiento humano, ¿ya? Ahora, si los clasificamos por su evolución, en la primera generación teníamos máquinas que eran diseñadas con un sistema de control sencillo, ¿ya? Como hemos visto, ¿no? Eran mecanismos como los relojes, simplemente. Tenían ahí sus tuercas, tenían, no sé, distintos materiales que parecían prácticamente un reloj. El movimiento que se hacía era mediante una cuerda, prácticamente, con los famosos juguetes cuerda. De la misma forma, se les daba una cuerda y estas máquinas se movían mediante esa articulación, mediante ese mecanismo que tenían por el interior. Ya en la segunda generación se adquiere información limitada de su entorno. Ya pueden entender un poco lo que tienen alrededor de ellos. Mediante los sensores van identificando, van leyendo la información externa, ¿ya? Esta sigue siendo un poco limitada, pero ya pueden entender mejor el entorno. Ahora, en la tercera generación, se tiene ya robots que son programables, que pueden usarse, que utilizan la computadora como un control, ¿ya? Ya tienen una percepción entera de su entorno, ya ven, ya tienen prácticamente ojos estos robots y pueden entender el entorno, ya pueden identificar, por ejemplo, colores, hasta expresiones ya pueden identificar. Entonces, ya esta generación de robots ya son bastante avanzados, igual su movimiento es bastante avanzado, ya no es simplemente como mecanismos de reloj, ya tienen mecanismos más complejos. Entonces son las tres generaciones y la cuarta generación todavía que nos espera todavía. Ahora, puedes también clasificarlos según la locomoción, según cómo se mueve. Para no entrar mucho en complejidad de esta parte, podemos hablar, por ejemplo, de los robots estacionarios que tienen movimientos, como les decía, estos no se mueven de su lugar, están quietos, pero se puede clasificar, subclasificar en los movimientos que realiza, como los cartesianos. En ejemplo, los cartesianos son las famosas impresoras 3D o las cortadoras láser que seguramente han visto, los que cortan venesta, ¿no ven? O hacen esos cortes de adornos en la venesta, en el trupán, ¿no ve? Entonces, esos son robots cartesianos, ya se les da una orden y estos ya se mueven de acuerdo a lo que se les da la orden y hacen el corte o hacen la impresión 3D de estos. Las cilíndricas que simulan, por ejemplo, un movimiento de la base, en la base es circular el movimiento, pero en la parte superior es un movimiento más recto, simulando las grúas, por ejemplo. Y ese movimiento que tienen las grúas estacionarias en construcción, no sé si alguna vez han visto, en real o en películas, donde están en la parte superior de todo, de los edificios, por ejemplo, y ya tienen un movimiento giratorio en su base, pero en la parte de la punta se mueve linealmente para alcanzar a cargar cosas, para eso sirve ese tipo de grúas. O sea, el movimiento es parecido a los robots cilíndricos, ¿ya? Los robots cilíndricos tendrán distintas funciones, pero el movimiento es parecido a ese tipo de grúas. En las polares o esféricas es cuando se tiene más 2 grados de movimiento circular y uno que es en línea, ¿ya? En los angulares o antropomórficos ya son todos los movimientos, son movimientos circulares, ¿ya? Estos movimientos ya simulan más a un brazo, ¿ya? Pues si se dan cuenta, nuestro brazo no tiene movimientos tanto lineales. Nuestro brazo se mueve circularmente. Obviamente podemos hacer movimientos lineales, pero también podemos hacer movimientos circulares, ¿ya? Y el escara, que es un movimiento que puede hacer circular, pero ya no es circular solamente en el eje X, o sea, es horizontal, ¿ya? No hace movimientos circulares en verticales, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de robot. Ya cada uno, o bueno, cada diseño que se tiene en estos robots estacionarios va a variar, depende a lo que queramos hacer. Los más comunes son los angulares o antropomórficos, ¿ya?
Es lo más común, por ejemplo, en la industria, en esa parte porque tiene movimientos más que pueden llegar a más lejanos. En los cartesianos, en las impresoras 3D, en los cortados láser, son los más comunes que utilizan los cartesianos, ¿ya? Entonces, dependen de, como les digo, a la función que va a realizar. Va a ser en los laboratorios, por ejemplo, en laboratorios donde se crean medicinas, donde se hace, lo que he visto que utilizan bastante son los SCARA. Es claro porque su movimiento no necesitan tanto hacer movimientos verticales, sino horizontales, que lleguen o muevan las muestras en distintos lugares. Entonces, dependiendo de dónde se vaya dirigido o lo que se quiera hacer, va a variar el movimiento del robot estacionario. Ahora, en los robots móviles tenemos, por ejemplo, los robots aéreos, los famosos drones que han debido escuchar. Los drones son tipos de robots que son controlados, ¿no? Mediante su mando, además, pero también existen robots, esos son telecontrolados y robots autómatas aéreos, que estos se mueven a una función. Como les decía, en los militares, por ejemplo, los robots aéreos que utilizan ellos, directamente le dan dónde tiene que ir y este va a ir automáticamente. Ya no necesita un control manual, sino va automáticamente donde se le indica. En los terrestres, los robots terrestres ya son robots que se utilizan para la parte tierra. Ya pueden ir estos, por ejemplo, sus patas va a variar en que sean, que tengan ruedas, por ejemplo, o que tengan patas de araña o los bípedos. Entonces varía, depende, pero son utilizados en la tierra. ¿Ya? Hay distintos tipos bueno, estos robots se utilizan para distintos tipos de aplicaciones. Pueden ser para terrenos difíciles, por ejemplo, imagínense en las minas, ¿ya? Que es difícil acceso a un robot que sea relativamente pequeño, tiene que tener tiene que tener buen agarre. Entonces, con este puede ir un robot terrestre, si os va a ir. No vamos a mandar un dron, por ejemplo, a hacer una exploración de mina. El dron se va a chocar con las paredes y no va a llegar. Bueno, es que un robot terrestre puede ir a una exploración de mina, por ejemplo. En los robots marinos, existen robots que pueden ir o entrar al agua. Y estos son mejores, por ejemplo, que una persona que vaya, hay una presión que existe, ¿verdad?, dentro del agua. Entonces, cuando va una persona a una limitada distancia de profundidad, ya la presión llega a sentirle, puede morir la persona. Mientras que un robot no puede aguantar una presión más alta, entonces puede ir más al fondo de lo que una persona normal podría ir. Entonces, hay robots, estos pueden ser telecontrolados de la misma forma o ser autómatas en los marines. Se utiliza bastante para la exploración marítima. Por ejemplo, cuando se ha investigado, no sé, el Titanic, por ejemplo, entonces es preferible mandar un robot porque a una altura bueno, entrar a esa presión donde se encuentra el barco es peligroso para una persona. Igual hay tubos con, de traslado por ejemplo, de yacimientos no sé, de petróleo, de gas, que van por debajo del agua, que muchas veces mandar a una persona que todo el tiempo esté revisando los tubos llega a ser peligroso, a un punto puede llegar a ser peligroso para la persona que esté todo el tiempo sumergiéndose para ver el estado de las tuberías. Es preferible mandar un robot y que se puede estar constantemente controlando cómo están las tuberías que están debajo del agua. Entonces, para esa aplicación se tienen los robots marinos. Ahora, la robótica tiene tres áreas de estudio principales, ¿ya? Que son la mecánica, la electrónica y la programación. Igual, en nuestro diplomado vamos a tocar los tres áreas porque las tres áreas son importantes. Para hacer un buen robot o un robot no tenga fallas o no sea un robot que nos vaya a fallar en el momento del uso, se tiene que tener en cuenta esas tres áreas importantes, la mecánica, la electrónica y la programación. La mecánica nos va a servir para el exterior, para la parte externa del robot. Por ejemplo, qué material va a usarse, cómo va a ser el robot, si va a tener con ruedas, si va a ser con patas, o sea, todo eso se va a ocupar la parte mecánica. Ahora, la parte de la electrónica se va a ocupar
de qué sensor se va a utilizar, si va a utilizar, qué buen, no será lo mismo utilizar un sensor de calor industrial, por ejemplo, que va a 100 grados, si solamente lo vamos a llevar a un terreno donde el máximo grado es de 50, por ejemplo. Entonces, todo eso nos va a ocupar electrónica, cómo se va a llevar el cableado, el control de las distintas, de la parte mecánica, ¿no? Porque la parte mecánica por sí sola no va a dar movimiento. La parte electrónica es la que le va a dar el movimiento a toda la parte mecánica. Es lo que va a mandar las señales requeridas para hacer los movimientos a los actuadores, que son la parte mecánica. Y en la parte de la programación, vamos a centrarnos en el control de todas estas partes, ¿ya? ¿Puede funcionar la parte mecánica y electrónica directamente? Sí puede funcionar. Esos son lo que les decía, los famosos controles simples, ¿no? Que mandan directamente las señales, los sensores. Esas señales lo podemos nosotros manejar y mandar directamente a la parte mecánica. Ya entonces, entre la parte mecánica y electrónica hay una comunicación y pueden funcionar un robot con estas dos simples. Pero, ¿qué ocurre? Que si no ponemos programación ahí, nuestro robot no va a ser lo suficientemente autómata para realizar las actividades, va a haber una falla, ¿ya? Entonces ahí es donde entra la programación, y la programación le va a dar la inteligencia suficiente al robot, el control suficiente al robot para que funcione correctamente la parte electrónica y la parte mecánica. Entonces la programación se va a encargar de leer todas las instrucciones que le está dando a la parte electrónica, la va a analizar esta programación y recién le va a mandar a la parte mecánica, ¿ya? Es prácticamente, si dan cuenta, es, es como si funcionaría una persona normal, ¿no? La parte mecánica, ¿qué es la parte mecánica? Son nuestros músculos, nuestros huesos, y la parte electrónica. La parte electrónica serían nuestros nervios, nuestros sentidos, todo eso sería la parte electrónica. Y la programación es nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, de tal forma, puede haber una comunicación entre, por ejemplo, entre nuestro sentido, va a analizar qué está pasando, por ejemplo, si tocamos algo caliente, va a analizar esa señal que está mandando nuestro sensor, que sería el tacto, va a mandar la señal, va a entender, nuestro cerebro va a entender esa señal que está mandando y va a decir, estás tocando algo caliente, levántalo, la va a mandar a la parte mecánica, que son nuestros músculos y huesos, y le va a hacer que se levante, ¿no? Entonces, una comunicación, un área, existen los tres. En la robótica funciona de la misma forma, ¿ya? No tendrá huesos, no tendrá músculos, pero tiene la parte mecánica. No tendrá sentidos, pero tiene la parte electrónica. Y no tendrá un cerebro, pero tiene la programación ahí. Entonces funcionan estas tres áreas, son las tres áreas importantes. Cuando una de estas áreas es débil en el robot, entonces cuando un robot puede llegar a fallar. Si las tres áreas son buenas, entonces este robot va a ser bueno en el trabajo que realice. Ahora nos centramos a la parte del origami robótico, ¿ya? Todos conocen o han escuchado hablar mínimamente lo que es el origami, ¿no? Que es una técnica artesanal japonesa, que lo que hace es trabajar con el papel y crear figuras sin necesidad de tener tijeras ni pegamento. Entonces, simplemente haciendo los dobleces que tiene esto, puede llegar a formar distintos tipos, no sé, animales, figuras que queramos, ¿ya? Porque este tipo de conocimiento o este tipo de técnica es autosustentable, ¿ya? Porque presenta a la naturaleza un empaquetamiento de material genérico, ¿ya? Por ejemplo, los cromosomas en el montaje estructural de un virus simulan lo que es el origami, ¿ya? Entonces, pueden llegan a ser bastante pequeños, pero una vez que se desenvuelve, se puede ver que estos virus son bastante grandes, ¿ya? Se pareciera que han sido plegados, es como si fuera papel, el, los cromosomas de este virus, de un virus, y cuando los despliegas ves que en realidad son grandes. Entonces, ese arte que tiene, esa facilidad que tiene de hacer esos dobleces, simula lo que es el origami del virus. Entonces, por esa parte es importante entender el origami. ¿Ya? Por ejemplo, el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, aplica la técnica del origami para construir máquinas hiperflexibles, ¿ya? Y estas, en vez de que sean grandes, y ya que son flexibles, se pueden transformar en miniaturas, ¿ya? Y ensamblarse automáticamente en pocos minutos.
Entonces, para automatizar el proceso del plegado, utilizan un software inspirado en la técnica del origami, ¿ya? Entonces, permite esto definir los patrones óptimos para que una pequeña máquina, plana así pequeñita, adopte una forma tridimensional, es decir, que pueda crecer, ¿ya? Entonces, ahí es donde aparece, entendiendo esta parte de cómo funciona el origami, ya han creado tecnología a partir de lo que es el origami, y ahí es donde aparece Yami Pike, ¿ya? Ella está investigando lo que es el diseño de robots que pueden adaptarse a diversas tareas y entornos desconocidos para lograr un desarrollo de pequeños robots que sean en forma de origami, ¿ya? Entonces, ahorita está en la parte de los prototipos todavía. Entonces, estos prototipos que tiene están equipados con sensores y pequeños componentes que permiten que esto se pueda mover, ¿ya? Entonces, pueden hasta saltar estos robots que tienen. Entonces los científicos señalan que la aplicación del origami en la ingeniería puede abrir un nuevo mercado, ya en lo que es la industria, por ejemplo, aeroespacial. Ahí sabemos que el costo de piezas es alto, en llevar, sacar una pieza al espacio es totalmente alto. Entonces, si se tiene estos robots, estos pequeños robots que pueden introducirse en un espacio pequeño, entonces pueden enviarse muchos de estos robots en un solo viaje. No necesitan llevar piezas grandes, sino piezas pequeñitas que van a estar dobladas. Y una vez se envíe y ya esté en el espacio, estos se van a desplegar y van a crear los famosos, van a crear ya figuras o materiales más grandes, ¿ya? Entonces, y eso está inspirado en lo que es el origami, ¿ya? Entonces, eso ya puede ser un punto de partida para algo más grande, ¿ya? El papel que puede permitir crear un nuevo mundo tridimensional a partir de un mundo bidimensional, porque eso es el origami. Simplemente es un papel y es un papel bidimensional. Y al hacer estos dobleces, al hacer estas figuras, creamos figuras ya tridimensionales. No se queda simplemente en figuras bidimensionales o en simplemente lo que es el papel. Entonces, están creando lo que es el famoso, un robot llamado Mori 3, ¿ya? Y este puede transformarse prácticamente en cualquier objeto 3D, ¿ya? No sé si han visto esa película Grandes Héroes, que si no me equivoco se llama, donde el niño, que es un genio, utiliza como tipo de imanes para crear, o sea, son pequeñísimos sus robotitos que tiene, que estos se unen entre ellos y forma figuras, puentes, no sé, o crean cosas estos mismos, uniéndose entre ellos a través de una comunicación que tienen con su cerebro. Entonces se busca más o menos algo así, pero con origami. Entonces se tiene robots que son planos, que se unen entre ellos y forman figuras o aspectos más tridimensionales. Y esto podemos verlo. Ya, justamente el video que les mostraba al inicio era un video de Jamie Pack explicando sobre el origami robótico, ¿ya? Y podemos ver su trabajo, los robots. Este es el famoso Mori 3. Este es Mori 3, un robot que puede cambiar de forma como un origami, moverse e incluso interactuar con objetos y personas. Es como tener un Transformer en la vida real. Como podéis ver, puede transformarse en cualquier objeto tridimensional. ¿Y para qué lo quieren usar? Para ayudar en reparaciones externas y comunicaciones en el espacio. Sería como tener un equipo de ayudantes robóticos en el espacio. This is Mori, a robot that can bend into almost anything. It's made out of triangular modules which can automatically connect to each other, with each module acting almost like a hinge, giving the robot a wide range of movement, allowing it to bend into things like arms, quadrupeds, and even tires. This is Si se dan cuenta, este robot es a través de módulos, ¿ya? Y sus módulos son esos triangulitos que tiene, cada uno funciona por separado. Entonces, este triangulito se puede mover solo, ¿ya?
tiene su función para moverse solo, pero también interactúa con ellos mismos, o sea, con los otros triángulos, de tal forma que puede unirse a otros triángulos y a formar más cosas. O sea, miren como, por ejemplo, aquí en la imagen, es un cuadrúpedo que está formando. Puede formarse, unirse para formar una mano, por ejemplo, que se veía igual. Mori, a robot. Mira, sí se mueve como un tipo mano. Entonces utiliza cada uno es separado por sí, funciona, pero se unen entre ellos automáticamente y ya forman estas figuras. ¿Ya? Entonces, sí, si se dan cuenta, el tamaño es prácticamente de una mano de una persona, cada triangulito. Entonces, ahorita está en la fase de prueba todavía, siguen siendo prototipos, pero ya se tiene este tipo de robots. Como les decía, está inspirado en lo que es el origami. Entonces, imagínense llevar este robot, lo que podrían llevar tal vez un robot que podría ayudar en el espacio, simplemente, llevar estos planos, que pueden llevar muchos de ellos más bien, y ya en el espacio se van a unir automáticamente entre ellos y según a lo que se quiera hacer, puede armar, por ejemplo, no solamente brazos o para que él se mueva, sino estructuras. Imagínense llevar todo esto, un viaje espacial y que pueda armarse ya en el planeta donde caiga o el planeta que se esté investigando, que todo esto arme ya estructuras, por ejemplo, una casa, un laboratorio. Ya entonces va a armar, automáticamente se va a armar, no va a necesitar humanos o personas que estén construyendo todavía el laboratorio sin saber tal vez que afuera qué tan peligroso sea, sino directamente estos van a crearse, se van a armar entre ellos, se van a unir para formar un laboratorio y ahí puede estar ahí por dentro en las personas. Y este laboratorio tal vez se pueda hasta mover de los lugares. Entonces ya no es simplemente una estructura rígida, sino una estructura movible. Entonces es un gran avance que se está teniendo a través de este Mori 3, de ese famoso Mori 3. Y como os digo, todavía está en fase de prueba. A eso me refería con lo que no sabemos todavía todo lo que vamos a llegar a ver de la robótica. Cada vez va avanzando. Ya esto, imagínense que sea más pequeño, que sean muchos de estos ya utilizarlo, ya no solamente, ahorita es el tamaño de una mano, imagínense que sea lo suficientemente pequeño para que pueda entrar al cuerpo y luchar contra los virus, por ejemplo. Entonces, no sabemos hasta dónde podemos llegar. El futuro simplemente lo dirá, ver hasta dónde vamos a poder llegar. Ahora, el arte del origami convierte lo que es una simple hoja de papel en figuras tridimensionales, como hemos visto, ¿no? ¿A través de qué? De dobleces, de los pliegues, y estos tienen que ser bastante específicos, ¿no? O sea, cómo se está doblando para formar la figura. Entonces, el origami robótico es un campo de la robótica que inspira los principios, que se ha inspirado en los principios del origami, que es el arte japonés del plegado de papel, para diseñar y construir robots con la capacidad de plegarse, desplegarse y cambiar de forma de manera controlada. Entonces, los robots están inspirados en esta técnica, son innovadores, como hemos visto en el Mori 3, y sigue siendo desarrollados por centros de investigación y universidades como el MIT. Entonces, estos robots se basan en patrones de plegado y pliegues geométricos para lograr movimientos y cambios de forma específicos, lo que lo hace más versátil a las aplicaciones que se le vaya a dar. ¿Ya? ¿Cuáles son las características y aplicaciones principales? El origami robótico busca aprovechar lo que son los principios del plegado y despliegue del origami para diseñar robots más versátiles y adaptables que puedan cambiar de forma según la necesidad de la tarea que se requiere o el entorno en que se encuentre. Entonces, algunas características que tenemos que son principales para lo que es el origami robótico son, por ejemplo, que sea compatible. Los robots plegables tienen que ser especialmente útiles en situaciones que se requiera que un robot sea transportado en espacios reducidos. Puede plegarse en forma compacta y luego recién desplegarse para llevar a cabo sus tareas específicas. Estos robots también tienen que ser autónomos, tienen que ser autónomos y programados para cambiar de forma según su necesidad del entorno. Entonces, esto es útil en exploraciones, en búsqueda y rescate, por ejemplo. En aplicaciones médicas, por ejemplo, en la medicina, los robots pueden utilizarse en endoscopios u otros dispositivos médicos
para que lleguen a áreas de difícil acceso en el cuerpo humano. En la exploración espacial, los famosos paneles solares que son desplegables están basados en el principio del origami. Se utilizan naves espaciales para maximizar la captación de energía solar. Entonces, estos paneles solares, por ejemplo, de las estaciones espaciales, porque la estación espacial no tiene de dónde conseguir energía, consigue a través de la energía solar. Si estos paneles solares se pone afuera, o sea, todo el tiempo estarían afuera tomando la energía, en el espacio existe basura igual, existe piedras, existe tierra que va volando. Y un granito de tierra puede perforar estos paneles solares, ¿ya? Porque los paneles solares son delicados. Entonces se ha creado mediante origami que estos paneles solares se puedan desplegar cuando sean necesarios y a través del origami se doblan entre sí y se puede almacenar cuando no sea seguro desplegarlos. Entonces ahí se tiene un ahorro bastante en lo que son los paneles solares, por ejemplo, que imagínense que se rompa uno y hacer un intercambio es mandar desde la Tierra mediante un espacio y no lo van a mandar simplemente por un panel solar. Entonces se tiene que cuidar bastante eso, y eso es la energía que le va a dar a las estaciones espaciales. Por eso es que se ha creado, por eso es importante el origami. Eh, También el origami robótico ha impulsado lo que es la investigación en materiales y métodos de fabricación para que permitan la creación de estructuras ligeras y flexibles, ¿ya? Ahora no se busca tanto bueno, en general que la tecnología en sí sea dura o sea inflexible, no, más bien buscamos que las tecnologías de hoy en día, los herramientas que tenemos, ya sean los robots, ya sean computadores o demás cosas, que éstas sean flexibles, ya que puedan caber en espacios más reducidos. Entonces, o sea, el origami está permitiendo que se cree o se investigue sobre estos tipos de materiales más flexibles para que se pueda hacer los dobleces necesarios para crear estas estructuras o crear estos robots que a simple vista son bidimensionales, pero pues se pueden crear robots más tridimensionales con mejor aspecto, bueno, para una área específica o tengan un desempeño mejor en el área donde van a estar usados, ¿ya? Entonces, estas son las características de aplicaciones clave que tiene lo que es el origami robótico. Ahora entrando a lo que es la robótica recreativa, en, en la aplicación educativa, la robótica educativa del origami, los principios del origami con la robótica pueden enseñar a los estudiantes sobre diseño, fabricación y programación de robots. Entonces es una manera más creativa y práctica de enfocar a los estudiantes a utilizar técnicas de plegado de papel inspiradas en el origami, ¿ya? Para crear esas estructuras que se tiene, que luego pueden ser transformadas en robots tridimensionales, como hemos visto. Entonces, transformar estos robots tridimensionales que sean más funcionales, ¿ya? Entonces, hablando del enfoque educativo, esto del origami va a fomentar lo que es la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje práctico, ¿ya? Al tiempo que vamos a introducir en los estudiantes conceptos de ingeniería, de tecnología, o que pueden explorar temas como la geometría, la mecánica, la electrónica o la programación, ¿ya? Entonces, utilizando estos tipos de robots a partir de lo que son materiales como el papel, eh, podemos brindar a los estudiantes una oportunidad de experimentar la electrónica y la programación a través de creaciones simples, ¿ya? No tan complejas ni tan difíciles ni tan inentendibles que podríamos dar como si entramos a conceptos directos de robótica que llegan a ser hasta pesados. Entonces, introduciendo poco a poco, introduciendo mediante estos juegos, mediante este origami, como hemos visto, que el origami ha sido una inspiración para crear estos nuevos robots que están apareciendo, estos nuevos modelos de robots que se están viendo. El origami ha sido una inspiración para ello. Entonces, de la misma forma, haciendo o utilizando el origami en los niños, podemos hacerlos que tengan o que vean este mundo del origami y de ahí saquen inspiración o podemos enseñar otras áreas, materias, para que no sea tan difícil o introducirlos en este tema de tecnología,
¿ya? Por eso es una buena actividad hacer origami con los niños. Ahora, hemos visto el origami, ¿ya? Entonces vemos que hay beneficios en el uso del origami y demás, que es una buena introducción para empezar lo que es robótica y ya no directamente irnos o como les estaba mostrando, directamente mostrar a los niños teoría sobre qué es robot, la robótica, tipos de robot, todo eso. Llega a ser un poco pesado, ¿no? Ahora obviamente les estoy dando porque tienen que tener un conocimiento, ¿no? Pero en los niños, imagínense darles esta historia de robots, darle conceptos y demás, se van a aburrir. Ya de por sí nosotros ya lo estamos aburriendo, ¿no? Entonces va a ser peor con los niños. Entonces, no enfocarnos tanto en esa parte teórica. Obviamente nosotros lo hacemos por tener un conocimiento, por un conocimiento general, pero no enfocarnos con eso, sino entrar más con lo que es el origami o lo que les estoy mostrando ahora, que es el papercraft, ¿ya? Ahora, ¿y qué es el papercraft? El papercraft es una técnica creativa que comparte similitudes con el origami, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que su enfoque en la construcción de figuras tridimensionales del papercraft emplea, igual que el origami, el papel, pero su enfoque ya es distinto en la parte donde en el origami, mientras que en el origami explora habilidades de doblado, ¿verdad? Hemos dicho que utiliza el papel, que es un material bidimensional, para crear figuras tridimensionales a través del doblado. En cambio, el papercraft no utilizas solo dobleces, sino que en aquí también se puede hacer figuras tridimensionales, pero no solo de un solo papel, sino de múltiples papeles. Es decir, que aquí ya sí utilizamos cortes, aparte del doblado, hacemos cortes, ¿ya? Entonces, no se va a utilizar simplemente una hoja como utilizaban en el origami, sino aquí van a utilizar más hojas para utilizar, pueden ser distintos patrones, pero estos se van a ir ensamblando, se van a ir pegando entre ellos, ¿ya? Esa es la diferencia entre papercraft y el origami. Ahora, ¿cuáles son sus beneficios del papercraft? En los niños ofrece la habilidad de desarrollar habilidades de corte y plegado. Ya no solamente se va a utilizar el plegado, sino ya vamos a hacer corte. Y además que estas piezas que vamos a ir creando, pequeñas piezas, se van a ensamblar entre sí. Entonces esto puede llegar a estimular lo que es su creatividad y paciencia en los niños, porque eso es bastante, ¿no? Tanto en el origami como en el papercraft, la paciencia es una virtud, se dice, ¿no? Entonces desarrollamos la paciencia, porque esto llega a desesperar a un punto a los niños, pero eso tienen que aprender a controlar su enojo, su frustración que tienen al hacer estas técnicas, sino más bien seguir haciendo, seguir intentando. Entonces vamos a crear estas habilidades, ¿ya? Ahora, si muy bien se va a explorar lo que es su destreza manual, también vamos a desarrollar habilidades matemáticas y a seguir patrones y medidas específicas para hacer estos tipos de figuras de papercraft, ¿ya? Ahí la precisión en la construcción de la figura es importante, ¿ya? Y allá cuando va tomando forma de esos papercraft, a ver, yo les voy a pasar también algunos papercraft que son bastante bonitos. Al inicio llega a ser frustrante porque vas haciendo y te cuesta a veces, los primeros sobre todo te va costando el armado y demás, pero conforme va avanzando, se va formando la figura, ya te divierte, ya sientes una satisfacción al ver que ya se está formando algo que tienes en el papercraft. Entonces, eso es lo bueno del papercraft, ¿ya? Entonces vamos a crear vamos a desarrollar, estimular habilidades como su creatividad, su paciencia, su concentración, su atención al detalle, porque tiene que ser detallista para hacer esta parte. Entonces vamos a nutrir este arte que se tiene del papercraft, ¿ya? Ahora, esto de papercraft, si muy bien se arma, también se arma así en una sola pieza, también se puede hacer personalizaciones con el papercraft, de tal forma que van a tener creaciones ya donde ellos van a pintarlo, van a tener colores, texturas, ya van a saber qué darlo. Entonces, son detalles más únicos o más propios que van a
del cual van a estar ellos orgullosos de su trabajo. Ya va a ser una expresión personal que tienen de la figurita que estén haciendo. Ellos mismos se van a sentir orgullosos porque ya es propio lo que tienen, ya no es simplemente algo del montón, sino ellos mismos están realizando y ya le están queriendo a su figura porque está saliendo de su misma creatividad, ¿ya? De su propia expresión que tienen. Entonces el papercraft, hablando, ya entraron también en la robótica porque ya hemos visto que el origami se relaciona con la robótica. Entonces el papercraft también se puede relacionar con la robótica infantil. Podemos tener conceptos fundamentales sobre la robótica educativa y el papercraft, ¿ya? Entonces podemos imaginar, por ejemplo, que la robótica infantil esté relacionada con el papercraft de tal forma que estos que los niños pueden armar sus robots a través de simplemente papeles y personalizarlos ellos mismos, ¿ya? Entonces, iniciar con la robótica con papercraft tiene beneficios que aportan al proceso educativo de los niños. Su trabajo manual que van a hacer, armado con el papercraft, van a crear estas figuras en 3D y va a favorecer enormemente su desarrollo motriz, ¿ya? Sobre todo hablando de la motricidad fina, porque cortar y doblar esto y ensamblarlo en las manos crea habilidades motoras en las manos y en los dedos. Entonces, la elaboración de estos modelos de papercraft requiere que los niños reconozcan la lateralidad de las piezas, un diferenciado entre izquierda y derecha. Entonces, tienen que, para poder ensamblar bien, tienen que reconocer ese tipo de cosas. Entonces, son habilidades que tienen, que los niños están desarrollando, ¿verdad? En los niveles básicos, entonces por eso es importante. Van a tener nociones como el esquema corporal, la orientación espacial y demás temas que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero que igual que el origami, el papercraft les ayuda o les fomenta a desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, con la robótica educativa en papercraft, vamos a introducir conceptos básicos de ciencia, tecnología, de una manera más práctica. Por ejemplo, no quedarse simplemente en hacer el doblado del papel. Podemos aumentar ya componentes electrónicos ahí. Eso va a depender mucho del nivel en el que estemos desarrollando esta actividad, ¿ya? Pero, por ejemplo, podemos colocarle luces al papercraft. Imagínense hacer un papercraft de un robotcito y esto es que en vez que se quede simplemente así con un robot, ponerle ahí unos LEDs para que pueda encender, por ejemplo, sus ojos, no sé, o ponerle un motorcito, de tal forma si muy bien no va a moverse de una forma recta o una competitiva, pero se va a mover y vibrar de tal forma que va a parecer que este robot esté bailando, ¿ya? Entonces ya es un inicio darle el papercraft de la misma forma que le dábamos el origami, le va a dar ya una introducción, le va a introducir en los conceptos de lo que es la robótica, el papercraft. Ahora, por ejemplo, para hacer tanto el origami como el papercraft se requieren ciertos tipos de materiales, ¿ya? En lo más sencillo es utilizar papel, ¿ya? Pero si queremos que nuestro papercraft sea rígido, utilizamos de un gramaje mayor, ¿ya? Por ejemplo, de 200 a 250 gramos al metro cuadrado, que son el grosor de una cartulina. ¿Ya? En otras palabras, es el grosor de una cartulina. Entonces, si el material que utilizamos es esto, una cartulina, se va a ver más bonito el trabajo. Pero eso no significa que sí o sí tiene que ser una cartulina. También podemos hacerlo en papel normal. Igual la intención es que se vea o que el niño pueda desarrollar este tipo de habilidades. ¿Ya? Entonces, en un papel también se puede hacer y trabajar tranquilamente, igual que el origami. Ahora, también se utiliza lo que es el pegamento, ¿ya? Para unir estas piezas, siempre hay que buscar o dar el uso correcto o la forma correcta de utilizar estos tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, el pegamento puede llegar a ser un poco tóxico y nocivo a la salud, entonces hay que enseñarles a usar a los niños de una forma correcta, que no estén, por ejemplo, metiendo su boca, ¿ya? El estilete que nos va a servir para hacer los cortes o los dobleces, si lo utilizamos del ángulo opuesto de corte, las tijeras para tener más
cuidado o un corte más especializado en ciertas partes, la regla que nos va a ayudar a medir los cortes o en sí hasta hacer unos cortes más rectos y vamos a utilizar, por ejemplo, el estilete. ¿Ya? Obviamente todas estas herramientas tenemos que mostrar cuidado con los niños, porque no es simplemente de darles y su suerte, ¿verdad? Entonces siempre se procura de hacer antes de esta actividad, enseñarle el uso correcto de este tipo de materiales, ¿ya? Normalmente se utiliza una superficie de corte, ya que no sé si alguna vez han visto ese tipo de tapetes, que son como, que no se cortan prácticamente, entonces puedes pasar por ahí lo que es el estilete y este no se va a cortar. O sea, son tapetes especiales que sirven para este tipo de cosas, para hacer este tipo de cortes. Luego otro material que podemos utilizar son marcadores y lápices de color, que estos nos van a servir para adornar sobre todo lo que es nuestro papel craft, ¿no? O sea, darle más personalización por parte de los niños. Entonces, es bueno este material porque ayuda a la creatividad, ayuda a que ellos mismos puedan crear sus propios, o sea, lo sienten más personal lo que están creando. Y no es un estándar si les damos todos lo mismo y ellos trabajan lo mismo todos, entonces no sienten un amor a su propio trabajo, ¿no? En cambio, si ellos lo personalizan, lo pintan, lo hacen con marcadores, colores, entonces llegan hasta disfrutar de ellos mismos y sienten amor a su trabajo que están haciendo. Entonces siempre se busca esa parte, como hablábamos en la anterior clase, ¿no? Del STEAM hablábamos, ¿verdad? Entonces en STEAM decíamos que es la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Al inicio no había la A de artes. Antes, al inicio solamente era STEAM, nada más, o sea, con EA, EM, sin la A. Y se ha visto que en la robótica educativa, hablando de niños, es importante las artes, ¿ya? Desarrolla ciertas habilidades, como les digo, esa personalización, si esa simple personalización que le van a dar los niños, lo sienten más propio, y el trabajo que están haciendo lo sienten más propio, lo sienten más cariño y más esfuerzo de su propio trabajo. Entonces, en las actividades que realicemos, siempre vamos a tratar de buscar que el niño se apodere de esa actividad, no darle una orden o un estándar y que todos tengan uno igualito, no, sino que tengan una propiedad, algo que digan, esto yo he hecho, que sean felices, orgullosos de lo que están haciendo, ¿ya? Y a través de eso es que se hace la parte artística, la parte de artes. Juega un papel importante por eso. Si muy bien no le damos a veces mucha importancia, es una parte importante porque les da ese amor a los niños, ese amor propio, un amor a su trabajo que están realizando. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para hacer la conexión ya vamos a entrar un poco más a conocer los elementos. Para hacer una conexión simple de un motor y una pila, no es nada complicado, ¿ya? Y esta simple conexión que le podemos dar, ya le va a dar vida a los robots que vamos armando o al papel crack que le vamos a dar. ¿Ya? Simplemente conectando una pila y un motorcito, este va a hacer que vibre y va a hacer que se mueva este robot. Entonces, este ya va a lograr que ya no se quede simplemente en algo inerte, ¿no? Sino que este ya tenga más vida y ya el niño lo disfrute mejor este trabajo, ¿ya? Pero vamos a ir viendo poco a poco, cuando entremos también a electrónica, vamos a ver ya cómo se hace este tipo de conexiones, cómo podemos prender simplemente una luz. Verían la gran diferencia que he visto yo, al menos en los niños, entre hacer algo como el papercraft inerte, así de ya lo personaliza y demás, pero la emoción que sienten, por ejemplo, a que brille sus ojos o que éste se mueva, entonces es diferente en los niños, ¿ya? Sienten, no sé, o sea, les gusta más, o sea, eso es a lo que se va la robótica educativa, ¿no? La robótica recreativa, se va a ese punto donde el niño disfrute el trabajo que esté haciendo, que no sea tanto una obligación o que sí o sí tienen que hacer o que sus papás se lo hagan, no, sino que ellos mismos busquen cómo hacer y busquen, disfruten lo que estén haciendo, ¿ya? Entonces, pequeñas cositas de un simple luz, de un simple movimiento que hacen,
Entonces ya les emociona a los niños, ¿ya? Y vamos a ir viendo, así como les digo, poco a poco. Tampoco ahorita les vamos a meter a los niños a todo el mundo de la robótica y vamos a hacerles armar cosas complejas. No, poco a poco vamos a ir metiéndole. Ahorita vamos a hacer origami, papercraft, después ya vamos a ver cómo meter estos circuitos pequeños que se tiene, que no son nada complicados y ya que los niños mismos van a poder verlo, armarlo y ya vamos a entrar ya más un poco más profundo, ya hacer cosas más movibles y demás. Ya, pero como les digo, poco a poco es. Entonces, los temas que estamos viendo ahora son esos, ¿sí? Estamos tocando, ya, bueno, estamos viendo ya como teoría toda la parte del inicio de la robótica, de dónde estamos viendo esa palabra, de dónde aparece la palabra robot, la diferencia entre robótica y robot, cuál es la diferencia. No es lo mismo hablar de robótica que hablar de los robots, ¿no? Y lo mismo, hay distintos tipos de robots. Ahora ya pueden romper el concepto que a veces se tenía o que se tenía antiguamente de que los robots eran como personas, ¿no? O sea, con personas cuadradas prácticamente. No, ahora ya sabemos que los robots existen distintos tipos de modelos de robots que existen para distintos tipos de aplicaciones que se les da a los robots, ¿ya? Y también, ¿no? En resumen, hemos visto cómo es la importancia del origami y el papercraft como ese simple arte que es antiguo, desde los japoneses que son tan antiguos, cómo este arte ha llegado a ser una base importante en lo que estamos hablando de hoy en día del desarrollo de la robótica. ¿Ya? Si no hubiese, posiblemente, si no hubiese existido este arte o este conocimiento de este arte de qué es el origami, no habría dónde inspirarse para sacar estos nuevos tipos de robot, que quién sabe, ya va a ser, hablábamos de las evoluciones del robot, ¿no? De primera, segunda, tercera generación, tal vez estos robots ya van a ser la cuarta generación, robots que se comuniquen entre ellos y eh, tengan formas más complejas porque ellos mismos están formando o están buscando la forma de solucionar o hacer alguna actividad. Entonces ya podríamos hablar ya que estamos entrando a la cuarta generación de tipos de robots y vamos a ser parte de eso, o sea, vamos a ver eso todavía. Entonces, y eso como les digo, a través de un simple arte, que es el que muchas veces le decimos, no le damos tanta importancia a lo que es el origami y este nuevo arte que es parecido al origami, que es el papercraft. ¿Ya? Van a ver por internet, hay bastantes cosas bonitas en lo que es el desarrollo del origami o del papercraft. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a detener esto. No sé si ¿se me ve? ¿Se ve el video? No, no se ve. No, no lo hice, no Sí, Inge. al menos no veo. Eh, fu, 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 fu. ¿Ahora se me ve? No, Virgen, todavía no está compartiendo pantalla, dicen. Es video, ¿no se ve el video? Mi cámara, ¿no ven? No, Ah, a usted se le ve. ya, a mí quiero que me vean. Estas figuritas, mira. No sé si se ven. Así quiero, mami. Ese bonito es, ¿ya? Son figuritas hechas a papa de craft. ¿Eh? Son figuras que se tienen. Mira, Sí, son bonitos. En internet hay bastante de estos tipos de figuras. Hay de todo tipo. Y son bonitas. O simplemente origamis, así. ¿Ya? Que podemos trabajar con ellos. Y no son nada complejos de hacer. Obviamente hay origamis que son complejos, que se forman figuras complejas o animales complejos con distinta forma. Pero como estito, hay simples que son 5 o 6 movimientos que se hacen y ya figuran animales, aves, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso vamos a ir viendo. Eh, ahora en nuestra clase presencial, eh, que ya vamos a ver, ya les he pedido a los primeros grupos, ¿no? Los materiales, entonces nos vamos a ver ya el día de mañana y vamos a empezar. Ya saben que tienen que traer, no se olviden también traer
sus papeles, ¿ya? Para ponernos al día, porque ya tienen que formalizar esos papeles y ya tienen que guardarse ya para desde los distintos diplomados. Entonces, para no retrasarnos, yo voy a ir a recoger a sus unidades educativas, ¿no? O sea, bueno, cuando nos veamos en la clase presencial, ahí voy a recoger, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando nuestra segunda clase. Ya vamos a vernos en nuestra primera presencial y vamos a tocar estos temas. Todo lo que hemos visto ya lo vamos a ver un poco más práctico, tanto de la semana 1 como de la semana 2. Ya lo vamos a ver en forma un poco más práctica y les voy a explicar ya, y ahí ya vamos a tocar los temas de cómo aplicar estas cosas o estos conocimientos con los niños, ya que no se quede simplemente aquí, o sea, con lo que yo estoy hablando, sino que esto también puedan verlo o hacerlo con los niños, estas actividades, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Licenciado, una pregunta quisiera hacerle. Los que nos hemos incorporado atrás recientemente, quizás no tenemos el listado de materiales que se va a requerir. Por favor, nos podría mandar tal vez para estar previendo todo eso, por favor. Pues este es del grupo del sábado, ¿verdad? Licenciado, va a disculpar, yo me he incorporado último, por eso tampoco había entrado a la plataforma, no he podido. Entonces, no sé en cuál de los grupos estaré, pero de todos modos, yo la verdad recién estoy ingresando a la primera clase. ¿Y de dónde es usted, Lisen? No me acuerdo su nombre. Porque recién les estoy conociendo, hasta que me memorice ya no le tengo agregada. Sí, Licen, vine el día sábado en la tarde, en la Mm, mañana vine, a eso de las 11 vine. Entonces, por eso me he incorporado atrás, no sé a qué grupo me habrá acomodado. Por Marta eso lo estoy Apala, consultando, su Licen. apellido. Lista de materiales. Sí, Apala, licenciado. Ingeniero, va a Ah, ya, disculpar. ya. Sí, está en el grupo del sábado por la mañana, ¿no? Sí, ese grupo todavía no he mandado. Voy a mandar la lista de materiales esta. Yo creo que hoy día o mañana voy a mandar, ¿ya? A los primeros grupos que me tocan mañana y pasado, a ellos les he mandado ya. A los del sábado todavía Y no ya les he está mandado. bien, Licen. Ahora sí, tenía una dificultad también para ingresar a la plataforma, pero a ver, de todos modos, mañana me estaré dando una vuelta. No sé si va a estar también allá en la normal. No me voy a encontrar en la normal, Lisa, porque justamente mañana empiezo mis presenciales en otros distritos, entonces ahí tengo que viajar yo. Ya, Pero de todas formas, como le digo, me escribe, vamos a hablar, me escribe, me hace recuerdo para ver en la plataforma si ya se encuentra, si ya estoy registrado en la plataforma, oh, y si no, para igual hacer ya. recuerdo, porque según yo ya debería estar en la plataforma, al menos desde hoy ya tendrían que estar todos. Ya me Sí, escribe, les. Licen, porque para estar haciendo las tareas, todo eso. Ya, Sí, sí, está como bien, les digo, eso Licen, de las tareas gracias. sí se va a ampliar estas 2 semanas más por esa razón del uso de la plataforma y demás. Entonces se va a ampliar estas 2 semanas. Y entonces no se preocupe de la Está exploración, bien, ¿ya? Y las clases, como les está digo, bien, igual licenciado. son grabadas para que se iguale de la primera. Está Ya, bien, Licen, gracias. ya. Me manda un mensajito para hacerme recuerdo ya para ayudarle en lo de la plataforma para que me fije. Ya, Ya, está bien, Licen, le voy a llamar. Hasta luego, gracias. ya. eh, ya. Como les decía, igual me mandan mensaje nomás al grupo que tenemos o a mi personal para ayudarles. Recién estoy ahorita leyendo los mensajes porque varios no han podido entrar a la reunión. ¿Ya? No sé si existe alguna otra pregunta o duda. Nos veríamos entonces ya en nuestras sesiones presenciales. Ya saben qué día nos vamos a encontrar. Eh, para los grupos de miércoles y jueves, ya saben los materiales que necesitamos. Entonces, simplemente eso. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. No se olviden, por favor, sus